Capítulo 25. Batalla por Kumogakure. El fuego estaba en todas partes. Grandes conflagraciones que devoraron los restos en ruinas de los edificios y los cadáveres que cubrían las calles. Muchos edificios se habían derrumbado hace mucho tiempo, ya sea por las explosiones del camino Asura, o aplastados bajo el pie de la invocación del camino animal. Los pocos edificios que no habían sido convertidos en escombros y los escombros parecían que un fuerte viento los haría colapsar sobre sí mismos. La cantidad de daño que Pain había desencadenado sobre Kumogakure en tan poco tiempo fue tan sorprendente como generalizada. Solo unas pocas áreas de la aldea habían quedado vírgenes. Los pocos sectores que tuvieron la suerte de no tener uno de los 6 caminos tocaron tierra en ellos. Todos apúrense, gritó uno de los muchos shinobi de nivel Chunin que cubrían las filas del cuerpo ninja de Kumogakure. Agitaba las manos para seguir sus acciones, dirigiendo a los numerosos civiles que corrían asustados por las calles. Trabajando con él estaban varios otros shinobi, todos ellos Chunin también. Rápido, de esta manera. Necesitamos llevarlos a todos a los refugios. Era fácil ver las expresiones aterrorizadas en los rostros de los civiles. Era aún más fácil entender por qué. Si bien todos sabían de la posibilidad de que la aldea en la que vivían fuera invadida por una fuerza externa debido a su condición de aldea oculta, ninguno de los ciudadanos pensó que sucedería. ¿Y por qué deberían hacerlo? Kumogakure fue la aldea más militarizada de las 5 grandes naciones. Puede que no produzcan shinobi de tal calidad que se conviertan en leyendas de cada generación como lo hizo con Wagakure, pero tenían más ninja que cualquier otra aldea. La idea de que alguien atacaría su aldea era ridícula. Nadie se reía ahora. Mientras los Chunin dirigían a los civiles a los refugios que se habían erigido dentro de la misma cadena montañosa en la que se había construido su aldea, una docena de la élite de las aldeas, Jonin, estaba haciendo todo lo posible para derrotar al perro de 4 cabezas que había sido convocado. En medio de ellos. Salvo eso, al menos esperaban alejar al animal de invocación de los civiles para poder huir de la escena. Ambas tareas fueron mucho más fáciles de decir que de hacer. Cualquiera que sea el tipo de invocación de este perro de 4 cabezas, fue increíblemente duradero. Los kunai eran demasiado pequeños para hacer un daño real, las armas de corto alcance como espadas también estaban fuera de discusión. Un ninja trató de ser valiente y cerrar la distancia saltando sobre su espalda para poder apuñalarlo con su katana. Pagó el precio de su arrogancia al ser comido vivo por una de sus 4 cabezas. Originalmente, el perro solo había tenido 3 cabezas, pero durante el ataque de un ninja donde lo había lanzado con un poderoso jutsu de rayos, el perro había crecido una cabeza extra. No estaban seguros de si eso significaba que un jutsu de rayos lo ayudaba o si se trataba solo de algún tipo de accidente extraño, pero se habían preocupado de dispararlo con cualquier jutsu de rayos por debajo del rango A. Por favor, mantén la calma y síguenos. El Chunin continuó dirigiendo sus cargas a través de la aldea dañada. No podían moverse muy rápido. Incluso corriendo tan rápido como podían, los civiles eran notoriamente lentos. Al menos en comparación con Shinobi. Los llevaremos a todos a refugiarse. Por favor, mantengan la calma y tengan cuidado. En última instancia, fue la lentitud de los civiles lo que condujo a su desaparición. Un jutsu perdido logró golpear al perro en uno de sus ojos, tal vez es una debilidad. Esto llevó a que la convocatoria gigante tropezara directamente con un edificio, uno que conducía directamente a la carretera que los civiles y Chunin estaban usando para llegar a los refugios. Todos los civiles fueron asesinados cuando los escombros y escombros del edificio ahora destruido se derrumbaron encima de ellos. Sus gritos fueron lo último que el ninja les ayudó a escuchar antes de que fueran aplastados por varias toneladas de cemento. El Chunin fue asesinado cuando saltó fuera del camino, apenas extrañaba ser aplastado por la gran cantidad de escombros, solo para ser aplastado bajo la gran pata de la invocación del perro.
Cuando la convocatoria del perro levantó su pata del suelo nuevamente, reveló que el cuerpo de Chunin estaba retorcido en una forma antinatural, con la cabeza inclinada en un ángulo que no debería ser posible. Samui trató de no perder la calma mientras veía al perro gigante de 4 cabezas matar a un gran número de civiles y a Chunin como si no fueran nada. No había muchas cosas en este mundo que fueran peores que ver a tus camaradas siendo asesinados como si fueran animales. El conocimiento de que no podía hacer nada para detener a este monstruo mientras continuaba destruyendo y matando todo a su paso solo hizo que Samui se sintiera mucho más inútil. Sus sentimientos empeoraron aún más por la cantidad de cadáveres que cubrían el suelo. Cadáveres civiles, no shinobi. Estos no eran guerreros endurecidos preparados para enfrentar la muerte en cualquier momento, sino vidas inocentes que nunca conocieron las verdaderas dificultades que atraviesan los ninjas todos los días. Maldición. Karui juró cuando vio lo mismo que Samui y su otro compañero de equipo vieron mientras viajaban por las calles, tratando de evitar la mirada de la convocatoria y los escombros que arrojó en todas las direcciones cuando se estrelló contra un edificio tras otro. ¿Qué demonios están haciendo los demás? ¿Por qué no están tratando de detener esto? ¿Y dónde diablos están malditos los kami, Anbu? Probablemente están siendo retenidos por quien está causando esas explosiones, siempre el pensador, Omoi, fue quien dio la explicación más razonable. Dudo que quien haya convocado a ese perro esté solo. No me sorprendería si hubiera un pequeño grupo que hubiera logrado infiltrarse en nuestra aldea y esté causando tantos estragos como puedan. También debes tener en cuenta el hecho de que solo han pasado unos 15 minutos desde que se convocó a esta cosa, agregó Samui con el ceño fruncido. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, cambiando constantemente mientras se mantenía cautelosa con su entorno en caso de que se toparan con el que convocó a ese perro. Los Anbu tardarán en movilizarse, especialmente porque uno de los primeros edificios que fueron destruidos fue la sede de Anbu. Después de escuchar esto, Karui resumió todos sus pensamientos amablemente. Mierda. En cualquier caso, necesitamos encontrar a la persona que convocó a esta cosa. Si podemos encontrarla, deberíamos poder hacer que revierta la invocación. Correcto. No tienes que decirme 2 veces. La búsqueda del invocador continuó. Quien haya convocado esa cosa era muy hábil en sigilo. Ni Samui ni sus 2 compañeros de escuadrón pudieron encontrar piel o cabello de la persona responsable de la apariencia de esa criatura. Era como buscar una aguja en un pajar, empeorado aún más por el hecho de que Samui ni siquiera estaba seguro de cómo debía verse la aguja. Fue un giro frustrante de los acontecimientos por decirlo menos. El trío se topó rápidamente con uno de los muchos callejones que salpicaban la antigua aldea, apenas esquivando la atención de los perros gigantes. Se estaban acercando cada vez más a la convocatoria, lo que hacía que fuera más difícil evitar que los vieran. La única razón por la que aún no se los había visto se debía a los muchos shinobi que todavía estaban tratando de derribarlo de manera ineficaz con jutsu de rayos. Hablando de eso, ahora que estaban más cerca, Samui pudo ver el jutsu del rayo arrojado a la convocatoria. Parecía que esos Jonin iban por todos lados. No se lanzó un ninjutsu por debajo del rango a esa cosa. Todo, desde lanzas y lanzas hechas de rayos hasta dragones y otros animales compuestos por el elemento del rayo, se lanzaron en la convocatoria sin ningún efecto. Era como si la cosa ni siquiera sintiera el dolor en el que debería estar. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa convocatoria al menos debería estar empeorando. ¿Por qué fue simplemente ignorar los ataques como si no fueran nada? Mejor aún, ¿cómo fue capaz de ignorar tantos jutsu tan fácilmente? ¿Fueron los ataques demasiado débiles para hacer algo? ¿Quizás necesitaban un jutsu por encima del rango A para dañarlo realmente? Como si el shinobi que atacaba a la invocación del perro hubiera estado pensando lo mismo, varios se movieron para distraer a la criatura mientras media docena saltaban a los techos, sus manos ya corrían el guantelete de focas para un jutsu de colaboración. Después de revisar todos los sellos manuales necesarios, el grupo gritó el nombre de su técnica simultáneamente. Samui no podía escuchar cuál era el nombre del jutsu sobre todo el ruido cerca de ellos, pero podía ver los efectos, ver la corriente de lo que obviamente era un chakra del rayo que se unía y disparaba a cada shinobi antes de que todo el jutsu chocara en el centro y se hizo aún más grande. El jutsu desatado por los esfuerzos combinados del ninja era de tamaño masivo. Un dragón gigante hecho de rayos en espiral con brillantes ojos rojos que se alzaban sobre el perro de 4 cabezas. Parecía un tornado gigante hecho de puro rayo que logró formar cohesión y tomó la forma de un dragón.
Incluso desde la distancia en que estaba, Samui podía ver la forma en que el chakra giraba en espiral alrededor de un eje central como el de un tornado. Samui sabía cuál era la técnica. Rairik no Tatsumaki. Un ninjutsu de rango a cuando lo usa un solo shinobi de nivel Jonin. Como un jutsu de colaboración, probablemente estaba por encima del rango S. Por lo menos, fue una vista impresionante. El gruñido del perro de 4 cabezas fue ahogado por el rugido de los dragones, un sonido que hizo temblar la tierra que sacudió los cielos. El poderoso rugido pareció llevarse a todos los rincones de la aldea y resonar durante varios segundos después de que la enorme bestia relámpago terminara. Y luego, la gigantesca colaboración Jutsu Relámpago surgió. La invocación del perro de 4 cabezas no tuvo tiempo para hacer nada, mucho menos moverse, ya que el enorme dragón del rayo se estrelló con la furia de una tormenta combinada con un tornado. Lo que sucedió después fue una increíble explosión de proporciones épicas. Los relámpagos explotaron hacia afuera en todas las direcciones desde donde el jutsu golpeó cuando una esfera gigante de remolinos de energía azul envolvió la convocatoria en su luz. La vista era tan brillante que Samui y sus 2 compañeros de equipo tuvieron que taparse los ojos para no cegarse. Cuando la luz se apagó y era seguro mirar de nuevo, el trío lo hizo y jadeó ante la vista que tenían delante. Bueno, Karu y jadeó. Omoi también lo hizo. Samui solo la miró con los ojos muy abiertos, pero se notaba que estaba tan sorprendida como sus compañeros. ¿Y por qué no lo estaría ella? El lugar donde había estado la citación del perro había desaparecido. Lo que había sido una bulliciosa calle de la ciudad antes de que estallara la lucha ahora no era más que un gran cráter. Samui no podía juzgar qué tan grande era el cráter, pero estimó que tenía al menos varias docenas de metros de diámetro. ¡Wow! Karui murmuró con asombro. Ese es un gran agujero. Omoi realmente no tenía nada que agregar, así que solo asintió. Parece que destruyeron la convocatoria, observó Samui fríamente. Por supuesto, siendo quien era, todo lo que decía a menudo se hablaba en un tono tranquilo y sereno, incluso cuando estaba a punto de enloquecer. Dudo que haya algo que pueda haber sobrevivido a un asalto tan concentrado. Y ella tenía razón. Un ataque ofensivo tan intenso y poderoso fue suficiente para derrotar incluso a la invocación de perros de 4 cabezas. Ni siquiera se le había dado la oportunidad de separarse antes de verse obligado a disiparse de los varios cientos de millones de voltios de electricidad que lo atraviesan. Eso no significaba que estaban fuera del bosque todavía. A varias docenas de metros de la ubicación del equipo Samui, otra gran explosión de humo parecía flotar sobre edificios destruidos y quemados. Y de esa nube de humo salió un 100 pies gigante con un caparazón negro oscuro y una piel de color naranja debajo. Al igual que el perro de 4 cabezas, esta convocatoria también tenía el Rinnegan, así como una serie de perforaciones en el cuerpo, incluido uno que atravesó el centro de su cabeza. Casi tan pronto como se convocó al 100 pies gigante, la cosa se desbocó. Alzando la cabeza hacia atrás, la monstruosa invocación se estrelló directamente a través de uno de los edificios aún en pie que estaba cerca. Los escombros fueron arrojados pronto en todas las direcciones. Varios de los trozos más grandes se estrellaron contra las paredes que, debido a que ya estaban debilitados por la tensión de que el perro de 4 cabezas ya destruyera gran parte de la estructura, se derrumbó cuando el resto del edificio se derrumbó por no tener nada más que lo sostuviera. Samui se volvió para mirar a sus 2 compañeros de equipo, una mirada fría en sus ojos. Venga. Correcto. El trío salió corriendo del callejón y salió a la calle. Decidiendo renunciar al sigilo en favor de llegar a quien haya convocado a ese 100 pies antes de que pudieran desaparecer, el equipo Samui salió corriendo por la calle lo más rápido que pudieron, sus piernas nada más que un borrón mientras corrían. Fue esta falta de discreción lo que los llevó a nunca alcanzar su objetivo previsto. Todo comenzó cuando Samui sintió una explosión de intención asesina muy leve pero poderosa dirigida a ella y a sus compañeros de equipo. La intención era tan sutil que la única razón por la que lo sintió fue porque era una kunoichi de nivel Jonin. Esa fue la única advertencia que recibió antes de que una presencia apareciera por encima de ellos. Muévanse ustedes 2. Samui ordenó a sus compañeros de escuadrón mientras seguía sus propias palabras con acciones. Acomodándose en un hombro, Jonin, de cabello rubio, viajó rápidamente por el suelo justo cuando quien había sentido aterrizó en el lugar donde había estado con un fuerte golpe que parecía sacudir el suelo. Girando, Samui extendió la mano detrás de ella y agarró el tonto atado horizontalmente a su espalda.
Sus dos compañeros de equipo aterrizaron a cada lado de ella, Karui a su izquierda y Omoi a la derecha. Ambos tenían sus armas desenfundadas. A diferencia de Samui, que prefería usar un tonto, una cuchilla corta hacía más por puñaladas y empujes que las barras, Omoi y Karui utilizaban cuchillas largas. Las cuchillas no tenían la longitud de un nodachi, una espada larga que generalmente era tan alta como una persona, pero definitivamente eran más largas que la katana promedio. Aparte de su longitud más larga que la media, eran cuchillas de aspecto bastante estándar. Nada especial sobre ellos. Con sus armas listas y listas para derribar a quien las acabara de atacar, el trío de shinobi fulminó con la mirada a la nube de polvo creada por lo que fuera que impactara en el suelo. La cosa, por lo que sea que esto no podía ser humano, ante ellos era increíblemente inusual. Parecía lo suficientemente humano, excepto que no tenía cuello para hablar y un gran piercing en la barbilla para acompañar a los numerosos otros piercings en toda su cara. Sus ojos eran de color púrpura, tanto el iris como la esclerótica, y correr alrededor de los ojos era un patrón ondulante. Lo que Samui notó más aparte de los ojos fue su capa. Negro con nubes rojas. ¿Akatsuki? Samui entrecerró los ojos. Así que estas fueron las personas después de B-Sensei, Yujito y Naruto. Deben tener una confianza suprema en sí mismos o ser increíblemente arrogantes para atacarlos de esta manera. ¿Entonces estos son esos imbéciles de Atsuki? Karui miró la cosa incrédula. Sabía que tenían que tener algunos problemas, pero no me había dado cuenta de que estas personas tendrían un aspecto tan extraño. Deberíamos manejar a este tipo con precaución, sugirió Omoi. Dado que ha atacado la aldea, incluso si fue por arrogancia, debe estar seguro de que tiene el poder suficiente para respaldar su asalto. O tal vez es solo una especie de distracción y el verdadero autor intelectual ya se dirige a donde B-Sensei es. Lo que sea, se burló Karui. Si este idiota cree que él y sus matones realmente pueden tomar el poder de Kumo, le digo que lo dejemos. Lo aplastaremos a él y a sus amigos como insectos. Samui frunció el ceño mientras escuchaba a sus compañeros de equipo. Algo le dijo que esta batalla no sería tan fácil. Aún así, ella se preparó para una pelea de todos modos. Esto no fue tan genial. Shocks. Los shinobi de Kumogakure estaban teniendo un momento muy difícil con esta nueva criatura de invocación. Ya era bastante malo que apenas lograran matar al último, lo que les había costado a 6 de ellos casi todo su chakra destruir. Ahora tenían que lidiar con uno que parecía aún más difícil de matar que ese perro de 4 cabezas. Nada de lo que le habían arrojado funcionó hasta ahora. El ciempiés era impermeable a los ataques de liberación de rayos. Al menos, nada con lo que lo hayan atacado hizo algo más que irritarlo levemente. Ni siquiera el flujo de chakra, canalizando el chakra del rayo a través de sus espadas, hizo algo más que dejar ligeras mellas en el caparazón del monstruo gigante. Uno de ellos había logrado sacar una de las muchas patas de la criatura, pero también había perdido la vida en el proceso. Desde entonces, esos pocos valientes ninjas que intentaron terminaron perdiendo la vida mucho antes de que pudieran alcanzar a la bestia de invocación. Era casi como si la cosa estuviera aprendiendo cuanto más peleaban. ¿Cómo se suponía que iban a vencer a algo como esto? ¿Algo que ni siquiera podían dañar? Kumo Rika Enjiri, decapitación de llamas al estilo de las nubes. Al descender desde arriba, un hombre con cabello rubio y una espada que estaba impregnada con el chakra de la naturaleza del fuego sobre su cabeza cortó el ciempiés que invoca el ojo izquierdo. Mientras que el caparazón que golpeó ni siquiera se agrietó ni brilló en rojo por el calor, el ojo era suave y la cuchilla que había sido encendida en llamas fácilmente lo atravesó. Hubo un fuerte sonido chisporroteante cuando el ojo se abrió como una fruta demasiado madura. El calor intenso hizo que el órgano receptor de luz no solo explotara, sino que evaporara todo el líquido ubicado dentro del ojo. El ciempiés convocado dejó escapar un fuerte chillido de dolor al levantar su cabeza hacia atrás. Atsui saltó justo cuando el ciempiés gigante comenzó a sacudir su cabeza de un lado a otro, golpeándolo contra los edificios a su alrededor y destruyéndolos impunemente. Ahora que fue un ataque caliente. El hombre gritó. Ahora que no era una mancha caída, era más fácil de discernir que antes. El hombre que gritaba con exuberancia tenía el pelo rubio hasta los hombros que llevaba puesto en un tazón asimétrico cortado. Tenía los ojos verdes y llevaba una versión sin mangas del atuendo típico que llevaba un Jonin de Kumogakure.
La única diferencia real aparte de la camisa sin mangas era que también llevaba espinilleras, vendajes alrededor de sus antebrazos y el kanji para Netsu, Eat, tatuado en su hombro izquierdo. ¿Qué le parece eso? El hombre continuó. Estaba claro que se estaba deleitando en su sentido de haber logrado dañar la invocación gigante mientras todos los demás estaban luchando. Igualmente claro fue que no tuvo problemas para regodearse con su supuesta victoria. ¿Hacía demasiado calor para ti? Atsui-senpai. Así es. Atsui sonrió ampliamente mientras el otro shinobi lo miraba con asombro o sorpresa. Algunos de ellos también pueden haber sido inexpresivos. No es que se haya dado cuenta de esto, ocupado ya que estaba haciendo gala de todo el mundo. Soy yo, el hombre con fuego en sus venas. No te acerques a mí o podrías quemarte por el calor que tengo. La cantidad de miradas que recibió su presentación fue numerosa. Incluso la convocatoria lo estaba mirando con un buen ojo. Kuchiyo no Jutsu. Desafortunadamente para él, y para todos los demás, había alguien que no lo estaba mirando. El que había convocado al cien pies gigante. Aún más desafortunado, esta persona decidió que la mejor respuesta a la declaración de Atsui sería convocar a más animales para luchar. Kuchiyo no Jutsu. Dos grandes ráfagas de humo más explotaron. Al igual que los efectos posteriores de una explosión nuclear, el humo blanco formó dos grandes cabezas de hongos que se expandieron hacia el cielo antes de ser arrastrados por una fuerte brisa. Cuando el humo finalmente se disipó, todos vieron lo que habían convocado para luchar contra ellos. Pronto desearon no haberlo hecho. La primera de las convocatorias fue en realidad una que salió volando de la primera nube y el humo hacia el aire. Era un pájaro gigante perforado. Era un animal de aspecto increíblemente inusual, ya que no solo mostraba un pico prominente e irregular que se parecía a un taladro, sino que también tenía tres patas distintas, dos ubicadas horizontalmente a cada lado de su cuerpo y una debajo, así como tres alas. Como todas las convocatorias del camino de los animales, el pájaro tenía los ojos de Rinnegan. La convocatoria de los pájaros chilló con un chillido fuerte y horrible que resonó en toda la aldea y obligó a Atsui y a los demás shinobi que estaban cerca a él a reprimir sus oídos. Apretando los dientes, Atsui apenas pudo contener una mueca ante el fuerte ruido. Sus manos comenzaban a sentirse húmedas, una señal segura de que el chirrido de la oreja había logrado dañar sus tímpanos lo suficiente como para causar una hemorragia interna. Eso no estuvo bien. Mirando hacia arriba, llegó justo a tiempo para ver la gran invocación de aves zambullirse bombardeándolos. El ave gigante se abalanzó como una especie de ave de rapiña demente, nivelando solo después de que se cernía a unos pocos metros sobre el pueblo. Estaba lo suficientemente cerca como para que la descarga de aire de su vuelo destruyera varios edificios. Luego comenzó a poner huevos. Atsui se encontró parpadeando junto con todos los demás shinobi cuando cientos de huevos cayeron de la parte posterior de la convocatoria de aves. Los huevos, extraños huevos amarillos con manchas blancas, se adhieren a todas las superficies disponibles. No solo el suelo, sino también las paredes de los edificios. Varios aterrizaron cerca de Atsui. ¿Qué? ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de ninjutsu extraño? Quizás los huevos contenían un veneno que se liberaría cuando se rompieran. O tal vez nacerían más pájaros. Eso es lo que suele pasar cuando los huevos eclosionan, ¿verdad? Atsui solo le tomó un segundo después de que los huevos a su alrededor comenzaran a brillar para darse cuenta de que, independientemente de lo que hicieran, no quería quedarse para averiguarlo. Atsui saltó al aire para evitar los huevos, que habían cubierto todas las superficies viables del suelo. Justo a tiempo también. Varios segundos después de volar, todos los huevos explotaron. Muchos de los camaradas de Atsui no escaparon a tiempo y quedaron atrapados en la explosión. Aquellos que lograron alejarse lo suficiente de las explosiones se vieron obligados a mirar cómo sus amigos fueron aniquilados en una tormenta de granizo, sus cuerpos desaparecieron al quedar reducidos a nada más que cenizas. Aterrizando en el suelo después de que cesaron las explosiones, Atsui y el otro ninja de Kumogakure se preguntaron cómo iban a lidiar con esta monstruosidad. El aviar gigante ya venía por otro pase, esta vez con lo que parecía una especie de tormenta de polvo con un rayo ondeando dentro de él detrás. No importaría, muchos de estos ninjas no tendrían otra oportunidad de atacar a la invocación del pájaro de todos modos, ya que en ese momento se dio a conocer la segunda invocación.
Saliendo de la segunda nube de humo mientras destruía cualquier cosa y todo a su paso era un gran rinoceronte. Si la invocación del pájaro era grande, entonces el rinoceronte era gigantesco en una escala que podía competir con el Biju. Se alzaba fácilmente sobre todo a su alrededor. No solo era alto, sino que también poseía mucha masa. Desde el cuerno de aspecto afilado en su cabeza hasta la larga cola que se balanceaba detrás de él como una especie de péndulo, la convocatoria gigante tenía que tener al menos 6, tal vez 10 veces la longitud del edificio promedio en Kumo. Con su piel gris moteada y coriácea y lo que parecía casi una armadura gris oscuro, el rinoceronte era fácilmente visible entre los ladrillos de cemento que explotaron en todas las direcciones a su paso. Sus grandes pies con pezuñas golpearon el suelo, creando grandes cráteres cada vez que se movía. La tierra parecía temblar bajo su peso. La tierra temblaba tan violentamente que Atsui, junto con sus camaradas, se vieron obligados a enviar chakra a sus pies para evitar caerse. No es que esto haya hecho ningún bien real. El rinoceronte comenzó a cargarlos en el momento en que el grupo de ninjas aterrizó en el suelo. Se abrió paso a través de varios edificios, abriéndose camino a través de la aldea en su esfuerzo por atropellarlos. Tal como estaban las cosas, Atsui apenas pudo salir del camino haciendo un uso rápido del Kawarimi para sustituirlo por una roca. Muchos de sus camaradas hicieron lo mismo, sustituyéndose con los escombros a su alrededor para evitar ser pisoteados por el monstruoso rino. Algunos de los Chunin no tuvieron tanta suerte. Uno de ellos había estado pasando por las señales de manos para el Kawarimi, pero la tierra temblorosa de la carga del rinoceronte había sacado sus manos de su lugar, obligándolo a rehacer los sellos manuales. No había sido lo suficientemente rápido y había pagado el precio cuando el gran cuerno del rino lo destripó. El Chunin murió rápidamente, sangrando cuando la bocina atravesó su estómago y salió de su espalda. Su longitud estaba manchada de rojo con sangre que brillaba a la luz del sol. Con un violento movimiento de cabeza, el rinoceronte arrojó el cadáver fuera de su cuerno. El cuerpo voló por el aire y aterrizó sobre los escombros de uno de los muchos edificios destruidos. Maldición. Esto se está poniendo aún más caliente de lo que esperaba. Atsui no estaba muy contento con este giro de los acontecimientos. Se las habían arreglado para deshacerse del perro y del cien pies, pero ahora se enfrentaban a demasiadas convocatorias y él no tenía idea de cómo lidiar con ellas. Ese rinoceronte parecía muy duradero. ¿Jutsu incluso trabajaría en eso? ¿Y qué hay de ese pájaro? Parecía que atacaba principalmente desde la distancia si uno fuera a juzgar por el jutsu que usaba. La mayoría de los ninjutsu de estilo relámpago fueron ataques de corto a medio alcance debido al hecho de que el rayo tenía que viajar a través del aire o el viento, y se disiparía después de una cierta cantidad de tiempo a menos que alguien lo mantuviera con una corriente constante de chakra. La mayoría de la gente no tenía las reservas para evitar que se disipara un jutsu de rayos. Atsui deseaba tener una citación propia. Solo algo tan grande como una invocación de jefe podría lidiar con algo como esto sin agotarse. Fue desafortunado, pero aunque Konohagakure era conocido por tener poderosas invocaciones como sapos, babosas y monos, Kumo no era conocido por poseer ningún contrato de invocación. Eso significaba que no tenían suerte. La vida era tan injusta de veces. Shocks. Era como uno de esos viejos enfrentamientos occidentales. Era un día despejado, sobre todo, si uno ignoraba la nube de polvo y tierra que bloqueaba el sol a veces. Los caminos estaban desiertos, más o menos. No había personas alrededor, además de ellos al menos, solo los cuerpos de los que habían muerto. Y el héroe y el villano estaban parados a solo unos metros el uno del otro en una mirada de proporciones épicas. Todos los signos de un enfrentamiento épico estaban presentes. Simplemente digo que deberíamos acercarnos a este tipo con precaución. Es miembro de Akatsuki. No se sabe qué tipo de trucos tiene bajo la manga. Por lo que sabes, podría estar escondiendo un cuerpo mecánico debajo de esa capa. O tal vez pueda lanzar explosivos de su mano o algo así. ¿Qué podríamos hacer si tuviera un cuerpo mecánico? Es por eso que necesitamos atacar. Mientras no le demos al bastardo la oportunidad de hacer nada, no puede atacarnos. Ahora deja de hablar, idiota. Estamos en medio de la batalla. Si uno descarta el hecho de que el héroe tenía dos patadas laterales a su lado. Ustedes dos, dejen de pelear. Samui suspiró. Realmente, deseaba que estos dos solo descansaran al menos una vez. No está bien.
Como si sus palabras fueran mágicas, los dos se callaron instantáneamente y volvieron a sus posiciones de combate como si nunca hubieran estado luchando en primer lugar. Su atención volvió a enfocarse y fue redirigida hacia el miembro de Akatsuki que, por alguna razón insondable, había decidido dejar que las travesuras de los dos se desarrollaran. Desde sus posturas, era fácil ver que los estilos de Omoi y Karui eran opuestos pero complementarios en todos los sentidos. Omoi prefirió adoptar una postura amplia con los pies separados y las rodillas dobladas en ángulo. Mantuvo su espada enfundada, con su mano izquierda agarrando la empuñadura para prepararla para un rápido desenfreno. En el extremo opuesto del espectro estaba la postura estrecha de Karui, sus pies se unían y las piernas rectas. Su katana estaba desenvainada, ambas manos estaban en la empuñadura, que se sostenía frente a ella en una postura de kenjutsu muy básica que recordaba al samurái de Tetsu no Kuni, la tierra del hierro. Samui habría sacudido la cabeza al ver cómo los dos parecían felicitarse tan bien, si no fuera por el hecho de que estaban a punto de luchar por sus vidas. El enfrentamiento no duró mucho después de que los dos se pusieron en marcha. Un fuerte viento susurró a través del claro, levantando polvo y algunas hojas que se movieron en su camino. Esa fue la señal tácita cuando Karui y Omoi cargaron desde ambos lados de Samui y se dirigieron hacia el hombre de aspecto extraño. El hombre ante ellos respondió rápidamente, pero no de la manera que probablemente nadie esperaba. Girando su cabeza hacia la izquierda, Samui, Karui y Omoi observaron en estado de shock cómo la piel se abultaba ante otra cara, una que era idéntica a la cara original, excepto que estaba sonriendo, formada en el lado izquierdo de su cabeza. Esto fue seguido por lo mismo que sucedió a la derecha, solo que esa cara estaba frunciendo el ceño. El hombre luego se quitó la capa, revelando una horrible sorpresa debajo. Lo que parecía un hombre era en realidad una máquina de algún tipo. Tenía 6 brazos con lo que parecían tornillos en los hombros y una faja grande y aserrada alrededor de su cintura que casi parecía una cola. Al ver cómo se veía esta cosa debajo de esa capa por primera vez, los miembros del equipo Samui hicieron una pausa. ¡Mierda! Karui maldijo cuando saltó hacia atrás para ganar algo de distancia entre ella y la máquina. Ese es un feo hijo de puta. Dicho feo hijo de puta pareció ofenderse por eso. Al menos, eso es lo que parecía. Agarrando uno de sus antebrazos, un fuerte chasquido procedió a separar la muñeca de la cosa del resto de su brazo con solo una gruesa línea de metal con varios cohetes unidos a su lado. Esto no se ve bien, murmuró Omoi cuando el camino Asura les señaló con el brazo. Con un silbido de humo y fuego, las muchas docenas de cohetes se lanzaron desde sus lugares y volaron hacia el trío de Kumo Shinobi. Samui maldijo cuando ella, Karui y Omoi saltaron para evitar el aluvión de explosivos. Esto no los ayudó mucho ya que los misiles los siguieron donde quiera que corrieran, lo que obligó al grupo a separarse y dividir los misiles entre ellos. Karui y Omoi tomaron los tejados y fueron en direcciones opuestas. Casi una docena de misiles los siguieron, y los dos pronto se vieron obligados a esquivar y cruzar los tejados, manteniéndose un paso por delante de los misiles mientras impactaban contra los techos y explotaban. Mientras tanto, Samui usó la distracción que los dos dieron para cargar hacia adelante y cerrar la distancia entre ella y el camino Asura. Era una aventura arriesgada, acercarse tanto a un oponente cuyas habilidades aún eran un misterio. Pero no era que hubiera mucho más que ella pudiera hacer. Si quisiera averiguar de lo que era capaz su oponente, la única forma de hacerlo sería involucrar a este extraño ser en combate. A pesar de sus intenciones, Samui se encontró sin preparación cuando el camino Asura fue lanzado hacia adelante a velocidades increíbles desde los chorros de propulsión de chakra que se activaban en la parte inferior de sus pies. Samui solo tuvo tiempo suficiente para levantarla antes de que la hoja dentada intentara bifurcarla. Un fuerte chirrido de metal sobre metal surgió de donde el tonto se encontró con la cuchilla dentada. Las chispas volaron entre las dos armas, pero solo por un instante, ya que el camino Asura venció a Samui segundos después de que los dos se enfrentaran. Con un gruñido de sorpresa, Samui fue enviado derrapando varios pies hacia atrás. Apretando los dientes, canalizó el chakra hasta el fondo de sus pies para mantener el equilibrio y, con suerte, evitar moverse demasiado lejos. Ella tuvo éxito, solo para levantar la vista justo a tiempo para ver uno de los puños del camino Asura separarse de su brazo y venir volando hacia ella como uno de esos cohetes segmentados que le disparó a Karui y Omoi. Con los ojos muy abiertos, Samui intentó levantar su tonto para desviar el puño, aunque sabía que no llegaría a tiempo.
Afortunadamente, ella no tenía que hacerlo. Kumo Mikazuki Hiri, decapitación de luna de 3 días al estilo de la nube. Omoi se precipitó desde la izquierda, su espada se deslizó fuera de su vaina a la velocidad de la luz. Agarrando la espada con ambas manos, balanceó la espada en un solo arco grande, en forma de luna creciente, que ocurrió a tal velocidad que la espada en realidad pareció formar una veta borrosa que hizo visible la forma creciente del arma de Omoi. Su objetivo era la mano que acababa de lanzar. La mayoría de las personas probablemente no serían capaces de atravesar un objeto tan pequeño y de rápido movimiento, pero Omoi fue entrenado por Killer B, el residente Jinchuriki y uno de los pocos ninjas que realmente dominaron la esgrima. Algo así estaba bien dentro de sus capacidades. La cuchilla cortó rápida y eficientemente el centro de la mano, cortándola por la mitad para revelar el acero y los cables debajo. Con sus circuitos destruidos, los chorros de propulsión que mantenían la mano avanzando a una velocidad tan increíble chisporrotearon y murieron. Las dos mitades se separaron, una cayó al suelo de inmediato, la otra continuó mientras el impulso lo transportaba y soplaba un pequeño agujero a través de la pared que milagrosamente seguía en pie, aunque el resto del edificio no. La pared se derrumbó varios segundos después, como si el agujero hubiera sido la gota que colmó el vaso. Pocos segundos después de que Omoi lograra cortar la mano voladora por la mitad, Karui descendió sobre el camino de Asura con la venganza de un ángel caído, su espada apuntando hacia abajo mientras atravesaba al villano mecanizado. Toma esto, bastardo. Desafortunadamente para Karui, el camino Asura ya estaba reaccionando a su presencia. 4 pequeños segmentos en forma de triángulo se separaron y despegaron de su cabeza, revelando el metal debajo de la piel falsa junto con un gran agujero. La luz azul comenzó a reunirse alrededor del agujero. Solo después de unos segundos de ver la luz reunirse allí, Samui se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Karui. Sal de ahí. Con la advertencia dada, Karui no perdió el tiempo y comenzó a hacer varios sellos manuales. Fue difícil cuando una de sus manos estaba agarrando su espada, pero ella lo hizo, completando el último sello justo a tiempo para lo que vino después. No hubo una advertencia real cuando el canon en la parte superior de la cabeza del camino Asura se disparó. En un momento estaba construyendo suficiente chakra para destruir varios edificios, al siguiente hubo una gran explosión de energía que se disparó desde su cabeza y explotó. La luz envolvió la forma de Karui hasta que no se pudo ver nada de ella. Cuando la luz se apagó, no había nada por encima del camino Asura. Todo había sido borrado. Kumo Motejiri, decapitación frontal estilo nube. Apareciendo frente al camino de Asura, Karui balanceó su espada en un solo, rápido y poderoso movimiento de corte. El ataque habría arrancado la cabeza del camino de Asura, si no hubiera sido por la poderosa espada dentada lanzándose hacia adelante y haciendo a un lado su espada. Con su espada derribada pero su impulso no se detuvo, Karui tropezó hacia adelante. Fue la apertura perfecta para Surapat, que no dudó en desperdiciar esta oportunidad. La cuchilla se movió para dividir la kunoichi de piel oscura. Asura tenía toda la intención de terminar con su vida en ese mismo momento. Él también lo habría hecho, si la espada no hubiera sido bloqueada por otra espada que aparece desde su izquierda. Se oyó un fuerte sonido metálico. Cuando el metal golpeó contra el metal, seguido de un chillido cuando las dos armas chocaron entre sí. Los dientes de Omoi estaban apretados mientras canalizaba el chakra en sus pies para evitar que lo enviaran volando. No sabía cómo un arma tan inusual que no parecía ser tan resistente, se dobla demasiado, podría ser tan fuerte. Fue como ser golpeado con un ladrillo de varios miles de libras. Aún así, hizo lo que pudo para evitar que la hoja de la cola dentada se moviera. De los tres, él era físicamente el más fuerte. Si bien bloquear este ataque en su lugar fue difícil, no fue imposible para alguien que se había visto obligado a bloquear los ataques con la espada de Killer B durante el entrenamiento. Apresurándose, Samui dio a conocer su presencia cuando comenzó a usar el flujo de chakra para canalizar el chakra natural a través de su tonto. La hoja pronto fue envuelta en un rayo azul que crujió y estalló cuando se deslizó sobre la superficie de metal. Con la hoja dentada ya ocupada, no había mucho que pudiera hacer contra Samui cuando llegó al camino de la máquina. Kumo Toku, impulso de relámpagos estilo nube. Manteniendo su cuerpo cerca del suelo, Samui empujó su arma cubierta de rayos hacia adelante, con la esperanza de perforar la cabeza de esta cosa. No iba a ser.
Si bien la cuchilla dentada pudo haber sido neutralizada por Moi, el camino Asura todavía tenía 5 brazos que podía usar. Lo que sí usó. Una de las 3 manos en su lado derecho se levantó y agarró la cuchilla, sin prestar atención a la electricidad que no corría por su cuerpo. Mientras esa mano movía la hoja hacia un lado, obligando a Samui a tropezar hacia adelante, otra mano se levantó para mirar a la cara de Samui. Kawaii no Iya, flecha llameante de habilidad increíble. Samui tuvo el tiempo justo para darse cuenta de su error antes de que el puño se separara del brazo y se lanzara hacia ella. El puño la golpeó con tal fuerza que sintió que todos los huesos de su cabeza se habían derrumbado en su cara. Nunca antes había sentido algo tan insoportable como esto. Y luego fue enviada volando hacia atrás con la fuerza suficiente para que su cuerpo se convirtiera en nada más que un borrón antes de estrellarse directamente a través de un edificio. Samui. Sus 2 compañeros de equipo gritaron al unísono. No es que pudieran hacer mucho más que gritar, porque una vez que Samui había sido atendido, el camino Asura dirigió su atención hacia ellos. Casi demasiado rápido para que lo siguieran, el camino de Asura tenía 2 de sus 5 brazos restantes apuntando hacia ellos. Solo tuvieron tiempo suficiente para registrar esto antes de que los puños se separaran y se enviaran volando. Omoi fue golpeado en el pecho, toda su caja torácica se derrumbó sobre sí misma mientras la mano que iba detrás de Karui fue directamente a través de su estómago, dejando un rastro sangriento a su paso cuando salió de su espalda. Lo último que vieron cualquiera de ellos antes de que su mundo se volviera negro fue que la cabeza del camino Asura se abriera nuevamente para revelar el canon del chakra que reunía energía para acabar con ellos. Shocks. Atsui comenzaba a preguntarse si esta situación no se estaba calentando demasiado para que pudieran manejarla. Tenían un pájaro gigante creando tormentas eléctricas y arrojando bombas de huevo sobre ellos, un rinoceronte gigante que estaba arrasando las calles y destruyendo todo lo que el Cien Pies y el perro no hicieron. Y eso estaba encima de la nueva convocatoria que había salido de la carpintería. Un buey gigante. Así es, un bisonte gigante con gruesos piercings de pelaje marrón ubicado en todo su cuerpo, los cuernos más grandes que había visto en su vida y los mismos ojos con dibujos ondulados que cualquier otra invocación con la que habían estado lidiando hasta ahora. Había aparecido unos 5 minutos después de que el Ambú apareciera para tratar de someter a las otras invocaciones y, posteriormente, aniquiló a la mayoría de los Ambú aplastándolos cuando fue convocado. Ahora solo quedaban 3 Ambú de los 4 escuadrones que habían llegado. Las cosas realmente no les parecían demasiado calientes en este momento. El pájaro está volviendo. Cuando el grito subió, Atsui miró hacia el cielo y maldijo. El pájaro estaba regresando, y no solo estaba poniendo huevos, sino que también había una tormenta eléctrica detrás de él. Ni siquiera sabía que esa cosa podría crear 2 ataques diferentes a la vez. Todos se dispersan. Eso le pareció una buena idea a Atsui. No deseaba quedarse en la línea de fuego de esa cosa. Ya había visto numerosos ejemplos de lo mortal que Birk podía ser de primera mano. Un buen número de Chunin y algunos de los Ambú que habían logrado evitar ser aplastados por el buey tenían sus restos salpicados en el suelo de esas bombas de nuevo. Saltando desde uno de los pocos techos que milagrosamente aún se mantenía en pie, el joven Jonin salió del área de destrucción inminente a través de la invocación del pájaro gigante. Después de llegar rápidamente al suelo, comenzó a alejarse del área general con mayor velocidad de chakra. Fue mientras estaba corriendo que terminó golpeando un nuevo problema. Aunque puede ser más exacto decir que el nuevo problema lo golpeó. Había estado corriendo por una de las carreteras principales cuando sucedió. El edificio a su izquierda inmediata explotó en una explosión de fragmentos y fragmentos de cemento. Atsui no solo se cayó de sus pies, sino que varios fragmentos grandes lograron incrustarse en sus brazos, piernas y torso. Afortunadamente, se las había arreglado para cubrirse la cara con los brazos. De lo contrario, su cabeza se habría empalado. No es que esto significara mucho cuando aterrizó en el suelo a varias docenas de donde había estado originalmente parado. Atsui gimió de dolor mientras trataba de recuperar el rumbo, una tarea imposible para estar seguro. Sentía que todo su cuerpo estaba en llamas. Estaba cansado, dolía, y había al menos una docena de fragmentos de cemento que iban desde el tamaño de una piedra hasta el tamaño de una daga pegada en varias áreas de su cuerpo. Si no recibía atención médica pronto, probablemente se desangraría. Un fuerte resoplido llamó la atención de Atsui.
Logrando apenas levantar la cabeza y mostrar los ojos ligeramente vidriosos, el joven de Kumogakure vislumbró lo que había sido responsable de casi matarlo. Era el rinoceronte. Y lo estaba mirando directamente a él. Me siento casi como Samui por decir esto, pero, no es genial. Cuando el rinoceronte lo fulminó con la mirada, su boca se abrió para revelar a una persona parada dentro de él. La visión de Atsui era borrosa, por lo que no podía distinguir quiénes eran ni siquiera cómo se veían. Todo lo que podía ver era negro sobre rojo. Ahora, ¿por qué te sonaba tan familiar? Tú eres el que sacó mi 100 pies. Atsui parpadeó. La voz era claramente masculina. Supuso que era bueno saberlo, aunque no sabía por qué era bueno saber que estaba a punto de ser asesinado por un hombre. Ahora que lo pienso, había muchas cosas que lo eludían en este momento. Como por qué ya no sentía dolor cuando hace unos momentos sentía que le habían arrancado la piel de los músculos y los huesos. Una parte de él sabía que esto no era algo bueno. Otra parte se sintió aliviada porque ya no le dolía. Conocerás el dolor. Bueno, eso no sonó bien. Sonaba incluso peor que el estampado que estaba haciendo el rinoceronte mientras cavaba su pie en el suelo en preparación para cargar contra él. Atsui trató de mover su cuerpo mientras el rino lo cargaba, pero no importaba lo que hiciera, su cuerpo simplemente no respondería a sus órdenes. De hecho, ni siquiera podía sentir su cuerpo por más tiempo. Todo lo que sintió fue calor, hombre, se sentía caliente. Daburguro panza, doble pantera negra. Lo último que vio Atsui fue un rayo negro que adquirió una forma borrosa mientras cargaba directamente hacia el rino. Shocks. Mientras el clon de la sombra que lo había ayudado a disiparse, Darui vio cómo las panteras de doble negro atacaban al gigante rino. Los dos animales hechos de un rayo negro, la técnica característica que le había enseñado nada menos que el tercer Raikage, se estrellaron contra el rinoceronte con una furia que no pudo contener. Miles de zarcillos negros de chakra del rayo se deslizaron por su superficie en un patrón interminable e imposible de discernir que no seguía la lógica o la explicación. Fue interesante ver los efectos que el rayo negro tuvo en las criaturas vivientes. La mayoría de las técnicas de rayos eran de naturaleza penetrante, y aunque los rayos negros tenían la capacidad de perforar la mayoría de las armaduras y materiales, no era por eso que era tan mortal. Darui miró con sombría satisfacción cuando el rinoceronte rugió en agonía, su cuerpo tropezó y se estremeció cuando el rayo negro hirvió el interior de la criatura. Finalmente, el rinoceronte gigante cayó con un fuerte golpe, levantando tierra y enviando trozos de escombros volando. La bestia gigante se movió una vez, dos veces, luego desapareció en una gran nube de humo cuando fue enviada de regreso a donde sea que viniera. Con un suspiro, Darui echó un vistazo detrás de él. Atsui todavía estaba tendido entre los escombros, su cuerpo retorcido en un ángulo antinatural. Su brazo derecho estaba doblado de una manera que no debería ser humanamente posible, a menos que la articulación que evitaba que dicho brazo se moviera en esa dirección se hubiera roto como probablemente lo estaba Atsui. Una de sus piernas había sido aplastada debajo de lo que tenía que ser al menos varios cientos de libras de escombros. Se necesitaría alguien del calibre del Raikage para levantar eso. Tal vez la señal más reveladora de que Atsui ya no estaba entre los vivos, aparte de la falta de un cofre ascendente y descendente para significar la respiración, fue la vidriosa y opaca ojos y el gran poste que empaló el pecho del hombre. Apenas reteniendo una mueca, Darui trató de pensar en lo que debía hacer ahora. Tenía que ocuparse de las otras dos convocatorias antes de que pudieran causar más daño, luego encontrar al invocador y eliminarlas también. Después de eso, necesitaría encontrar a Raikage-sama nuevamente y ayudarlo a lidiar con el líder de este grupo. Y eso ni siquiera iba a ver qué más iba a tener que hacer después de que todo esto terminara. Parecía que tenía un pedido alto por delante. Kuchiyo no Jutsu. Darui miró a su izquierda para ver otra gran nube de humo surgir de donde el rinoceronte se había disipado, su cuerpo se tensó. No se había dado cuenta de que el invocador estaba cerca de él. Por otra parte, sería difícil para alguien que no era un sensor encontrar a la persona encargada de convocar a todas estas criaturas cuando él lo debería estar en cualquier lugar. La nube pronto desapareció. A Darui se le dio una visión clara de lo que se había convocado. Era un camaleón gigante con piel correosa de color verde oscuro. Tenía un ojo Rinnegan grande y protuberante que parecía que apenas estaba siendo retenido por la cuenca del ojo, y un extraño cilindro vendado para el otro ojo.
Aún más inusual que eso y las muchas perforaciones en su cuerpo fueron las dos alas que sobresalían de su espalda y la cola en forma de serpiente, que en realidad tenía una cabeza de serpiente con dos ojos Rinnegan. ¿De dónde está recibiendo este tipo todas estas invocaciones? Darui no pudo evitar preguntarse por eso. ¿En serio, perros gigantes de 3 cabezas que pueden convertirse en perros de 4 cabezas? ¿100 pies? ¿Rinos? ¿Buey? ¿Y ahora un camaleón? ¿Cuántos contratos de invocación tenía este tipo? Esto es tan monótono. Darui. Darui no se molestó en volverse cuando una figura cayó junto a él. El joven se puso de pie en toda su estatura, revelando el cabello corto y rubio y los ojos oscuros. Llevaba una camisa negra sin mangas con una chaqueta antibalas de una correa sobre un hombro que era el problema estándar para todos los ninjas de Chunin y de nivel superior en Kumo. Otras prendas de vestir notables fueron la banda para la cabeza Kumogakure en su cabeza, sus protectores de brazo hasta el codo y las espinilleras Kumo rojas y blancas que cubrían sus sandalias shinobi. Ahí estás, Darui, dijo el hombre. Te he estado buscando por todas partes. Disculpas, Darui no parecía muy arrepentido. En realidad también te estaba buscando, pero luego me encontré con este chico y, bueno. Ya veo, dijo su atención nunca se desvió de la vista frente a él mientras hablaba con su compañero. Supongo que puedo perdonar por no encontrarme. Después de todo, solo estabas cumpliendo con tu deber como shinobi de Kumogakure. Gracias, supongo, comenzó a correr Darui a través de varios sellos manuales mientras se preparaba para usar otro jutsu. En respuesta, el gran camaleón y el invocador en la parte superior desaparecieron. Será mejor que terminemos esta pelea y encontremos a Raikage-sama. ¿Quién sabe con qué tipo de enemigos monótonos está luchando? Correcto. Shocks. La túnica Raikage se movió detrás de él mientras corría por las calles en ruinas de Kumogakure, con los dientes apretados y las cejas fruncidas en una máscara de ira apenas contenida. ¿Y por qué no debería estar enojado? Por todas partes que miraba no veía nada más que muerte y destrucción. Edificios reducidos a escombros, cuerpos tendidos donde fueron asesinados, el suelo y pocas paredes restantes empapadas con la sangre de su pueblo. Pero eso ni siquiera fue lo peor. No, lo peor de toda esta destrucción y caos fue que la mayoría de las personas que habían muerto eran civiles. Hombres, mujeres y niños que ni siquiera sabían luchar. Quien había atacado su aldea lo había hecho con poca consideración a los inocentes y no combatientes. Le cabreó hasta el infinito. Amaba su pueblo. Puede que no siempre lo muestre, pero el pueblo significaba más para él que cualquier otra cosa, incluso su propia vida. No había nada que él no haría por su pueblo, ya fuera algo sucio y descuidado como tratar de secuestrar a la heredera Yuga durante las negociaciones de paz o aliarse por completo con Konoha. Si eso significaba mantener su pueblo a salvo de daños, lo haría sin pensarlo 2 veces. En realidad, por eso se había aliado con Konoha en primer lugar. Cuando escuchó de sus espías que habían estado vigilando la guerra en curso en Kiri y supo que el destello amarillo había regresado en el hijo del hombre, sabía que tendría que hacer algo para evitar que el hombre se convirtiera en una amenaza para su pueblo. Al principio, había pensado en asesinarlo, pero más tarde se dio cuenta de lo mal que funcionaría. Naruto había dominado el jutsu de su padre, uno que le permitió al niño superar incluso a sí mismo en velocidad. Había demostrado ese dominio al diezmar un grupo de casi 5000 shinobi enemigos. Para colmo, el niño había estado viajando con Jiraiya. Tenía mucha fe en su ninja, pero incluso él sabía que enfrentarse a 2 shinobi de nivel Kage era un suicidio para cualquiera que no fueran otros 2 shinobi de nivel Kage. Había una razón por la que los Kage eran conocidos como asesinos del ejército. Más tarde sus pensamientos fueron vindicados cuando escuchó sobre el intento fallido de Iwa de matar al niño. Entonces había decidido hacer otra cosa. Si no podía matar al hijo del Yondaime Hokage, aliaría a Kumo con él. Fue una decisión de la que no se arrepintió hasta el día de hoy. Por supuesto, nada de eso importaba ahora. Su pueblo estaba en ruinas y el responsable estaba parado justo frente a él. Estudió al hombre que apareció ante él, parado allí con tanta indiferencia, su rostro completamente desprovisto de emociones. Como un cadáver, el hombre tenía una altura decente, un poco más alto que el promedio. Tenía el pelo anaranjado y puntiagudo, muchos piercings y ojos morados con un patrón ondulado. El Raikage nunca antes había visto estos ojos, pero seguramente había escuchado las leyendas de Rinnegan. Eres la escoria de Akatsuki que atacó mi pueblo.
Y tú eres el cuarto Raikage de Kumogakure, respondió el hombre con voz muerta. Es un honor conocerte. Dime, ¿dónde puedo encontrar el Achibi Jinchuriki? Como el infierno te logré. Activando su Raitón no Yoroi, quedó envuelto en un rayo. Las corrientes azules de increíble poder cayeron en cascada por su cuerpo, mejorando su velocidad y sus sinapsis reflejas a niveles que la mayoría de los shinobis nunca alcanzarían. Con la velocidad que le otorgó el Raitón no Yoroi, desapareció y reapareció rápidamente justo al lado del bastardo cuya cara iba a aplastar en una pulpa. Aian Kurm, garra de hierro. No pudo explicar lo que sucedió después de intentar usar su garra de hierro. Un milisegundo estaba listo para agarrar la cara del hombre y al siguiente estaba acostado contra los restos de un muro destruido. Sentándose, miró para ver que el hombre que tenía delante no se había movido ni una pulgada de su lugar. ¿Qué demonios acababa de pasar? Decidiendo que necesitaría ser más cauteloso, se levantó y miró al hombre con cautela. Parece que tendré que tomarte en serio. El hombre inclinó la cabeza, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Prepárate. No te daré otra oportunidad de hacer lo que acabas de hacer. Cargó su armadura de relámpago nuevamente. Tenía la sensación de que iba a necesitar hacer todo lo posible desde el principio si quería tener alguna esperanza de victoria aquí. Por otra parte, ¿qué más debería haber esperado de un hombre que llevaba el Rinnegan?